día de hoy vamos a hablar acerca de una de las infraestructuras más importantes que creemos nosotros que se están construyendo para el ecosistema Web3, que es un sistema de mensajería, el email, el mailing de toda la vida, ¿no? El que conocemos y utilizamos nosotros todos los días. Pero antes de empezar y antes de hablar con nuestro invitado del día de hoy, queremos entrar en contexto y compartir con ustedes un poco de datos acerca de que van a notar la importancia que tiene el hecho de cambiar un poco la forma en cómo hacemos el mailing o las plataformas de mailing que utilizamos hoy en día. Y para ello vamos a hablar un poco acerca de las estafas, del spam. Albert, una pregunta. Más dentro de cuántos correos sin leer, cuántos emails sin leer tienes hoy en día en tu bandeja. Ah, no, no las tienes que abrir, ¿no? Tírame un. Esa, esa no sé si la haces directa en el punto de dolor, porque es algo que llevo semanas que me está empezando a agobiar, porque siempre he sido de los de tener el mail limpio, o sea, no tener ninguna notificación, y te digo que he superado los 1000 ahora. ¡Oh, no! ¡Qué dolor! Ha Me llegado a duele más de mucho. 1000 sin leer, así que realmente este episodio me encanta porque estoy justo en ese momento en el que necesito algo. Uf, he empezado a sudar. Y de esos 1000, ¿cuántos crees que son spam? Spam hay muchos, muchísimos. No sé lo que me pasa a mí también, que no sé si te pasará a ti, que me apunto a más newsletters de las que puedo seguir. Entonces, no Mm, son spam, pero no, hay que balancear prioridades y es como, de spam tengo muchísimo y luego otras claro, que no llegamos a poder leer todo lo que me gustaría, ¿no? Aprender todo lo que quisiera. queremos absorber tanta información. Creo que ya cuando nos reunamos en persona vamos a decir, mira, tú apúntate estos newsletters, yo estos otros, y así Exacto. luego nos comentamos, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos allá. Según un estudio de este mismo año, alrededor del 85% de todos los correos electrónicos son spam. Wow. Me pareció un número brutal. Yo sí sé que recibo mucho spam, no estoy en el 1000 de no leer, pero sí estoy en mucho y justo tengo un día a la semana que tengo que dedicarle esos minutos de limpieza. Y ahora lo que estoy haciendo es justamente eso, unsubscribe. Si no he leído este newsletter hace 4 o 5 meses, probablemente no lo vuelva a leer. Em, ¿Y cuántos de esos de algo- spam eres el afortunado de una herencia o de... No, yo soy muy afortunado en los spam, siempre tengo suerte, siempre me toca algo, siempre tengo un premio por recoger. He recibido esos emails de herencias o también de gente que necesita algún tipo de ayuda, que no me conoce para nada, pero quiere que, eh, o me está vendiendo, me están dando algún beneficio muy barato, o necesitan alguna ayuda para algo. Muchos príncipes de África también me escriben. Hay eh, más príncipes que entonces, países, ¿no? claro, también hay príncipes de países que no conocemos, y sobre eso se estima que alrededor de $70.000 se han perdido por estafas a príncipes nigerianos, únicamente según el estudio. Y esas son las personas que están dispuestas a admitirlo, porque, a ver, si yo hubiese caído en una de Eh, esas estafas y me preguntan, yo digo, no, yo no, jamás, jamás le daría una transferencia a un príncipe nigeriano. Quizás Es muchos setenta no dólares. admiten, exacto. Eso es un montón. Y cuando hablamos de empresas, y esto yo cuando lo leí me dio hasta miedo, porque bueno, yo gestiono mi propia empresa, una empresa pequeña, por suerte todavía no nos ha pasado nada, pero se estima que cada 11 segundos una pequeña empresa es atacada por una estafa de phishing o por un pirata informático. Cada 11 segundos. Es brutal. O sea, que, durante el podcast no sé cuántas empresas van a ser atacadas. Es cierto que a nivel de correo corporativo es aún peor, ¿eh? Los intentos de estafa o los intentos de suplantación de identidad es aún peor en las empresas. ¿Qué más? Sí, Me está bueno. sorprendiendo. Dame más datos que me está gustando esta introducción. Justamente lo que dices acerca de las empresas. Obviamente hay más estafas a las empresas. ¿Por qué? Porque el estafador o el hacker tiene mucho más que ganar, ¿no? Se estima que alrededor del... Esto es una encuesta en Estados Unidos, también hay que tener eso en cuenta. El 64% de las empresas encuestadas han sufrido un ciberataque al menos una vez. Yo he sufrido un ciberataque como empresa, pero más bien en nuestras redes sociales. O sea, me hackearon,
¿cómo diría? Me secuestraron una red social que nunca pude recuperar, Instagram. El peligro de la Mm. centralización. Por más de que no pude verificar que eran de mi empresa, no pude, por todo lo que pude, todo lo que hice. Un par de datos más para arrancar. Para el 2025 se estima que los piratas informáticos habrán causado más de 10,5 billones de dólares en pérdidas financieras. Mm. Es decir, es toda una industria, Tremendo, sí, sí. eh, el hacking informático. Y claro, mientras más información pongamos y mientras más dependamos de estas plataformas informáticas, del cloud, tenemos mucho en el cloud, es muy fácil realmente, la vez pasada estaba escuchando un podcast. Es muy fácil hackear muchos sistemas, realmente, para los que saben. Las pérdidas van a ser cada vez más grandes, ¿no? El correo Claro, tú electrónico, estás hablando de piratas informáticos en general, sí, ¿no? Pero centrándonos en lo que vamos a hablar hoy, y el correo electrónico ahí, ¿qué papel tiene? es responsable de cerca del 94% de todo el malware que Wow. entran en los ordenadores o en las empresas y tal. Aquí como sugerencia, si recibes un correo electrónico con un archivo, primero de un usuario, una persona que no sabes quién es y te está mandando un archivo adjunto o un enlace, si no sabes quién es, no das clic en nada, porque ahí es donde entra el malware, a través de archivos. Normalmente decía, y esto no lo tengo apuntado, pero lo recuerdo, o sea, archivos de Excel, archivos de Doc y archivos de PDF son los que más malware han transmitido a través de correo electrónico. Por lo tanto, Mm. ojito con los enlaces a los cuales le damos clic. Y hemos escuchado nosotros muchas historias en el mundo cripto, ¿no? Que tratan de que hackean a empresas cripto porque a los empleados les mandan archivos como si fueran pitch decks o como si fueran presentaciones de productos, tal, lo descargan y al final había malware instalado. O sea, hay personas que según tu exposición son más propensas a recibir esos archivos porque, claro, son gente de alto valor, ¿no? Entonces esas Ujú. personas tienen que tener mucho más cuidado. Sí. Y el ultimito. Perdón. Vale, no decía, digo, eso es clave y para mí yo resumiría en dos consejos para evitarlo. Es el que comentas de no clicar en ningún documento si no estás seguro. Y Ujú. segundo, sobre todo los que cuando lo recibimos en el móvil, que ahora en las aplicaciones no nos sale la dirección entera, ¿no? Que Ah, tiene ya un tag, un nombre, clicar y ver de qué email. Si aunque ponga correos, clicar, porque a lo mejor pone arroba un Yahoo 4698 arroba, ¿no? Entonces sí. clicar para ver el dominio entero. No nos quedemos solo con el nombre que nos da la aplicación de móvil, porque es tan como con Ah. ese sencillo paso, ¿no? Ahorraríamos un montón de disgustos. Sí, y chequear eso, verificar siempre que el dominio sea realmente el del banco, ¿no? Porque te puede, con cambiar solo una letra, algo que repite en la misma letra y tú no lo ves Mm. rápidamente, porque nuestro cerebro es uno de los biases del cerebro, no trata de cortar camino, entonces dice, ah, sí, pum, es el banco. Pero no, había algo ahí, chao, perdiste. Y también con los SMS, ojo, pero ahora están llegando muchos Sí. SMS, pero eso es otro tema, hoy hablamos de mail. Y el último dato es, el 30% de las personas abren involuntariamente uno de esos correos fraudulentos, Exacto. involuntariamente, como dices Mm. tú, es decir, no leyeron bien, estamos apurados, ¿no? No, A ver, por lo menos para sacármelo encima. no podemos estar siempre alerta 100% todo el día y de eso se aprovechan, ¿no? Claro, si Está claro. hablamos del 30%, eso quiere decir que ahora estamos sentados nosotros tres juntos, ¿no? Junto con nuestro invitado Guille, que ahora vamos a presentar enseguida. Uno de nosotros tres abriría ese correo de manera involuntaria. O sea, aquí ya uno de los tres cayó en la primera parte, pero luego de esa gente que abre, el Ujú. 12% hace clic en ese enlace o en ese archivo que contiene el malware. O sea, uno de cada 10, o menos, es verdad, o sea, perdón, más. Bueno, El 12%. es un buen ratio de conversión, ¿no? Mejor que el de un e-commerce. ¿Se la cuenta? Es un buen ratio de conversión. O sea, bueno, nuestro newsletter tiene mejor ratio de apertura que el Eso sí. 30%, así que ahí vamos mejor nosotros. Pero ese 12% de clic es altísimo. O sea, no sé cómo hacen, no sé qué ponen en eso. Habrá que analizar esos correos de phishing para ver cómo adaptar esas estrategias, pero
en pos del positivismo, ¿no? De Se, trasladar buenos contenidos. se los escribe ChatGPT ahora. Ahora todo es más fácil. Aparte, con la inteligencia artificial, todos estos Todo esto problemas se multiplican, o sea, es exponencialmente. exponencial, tal Es cual. brutal. Pero bueno, Pero hablemos bueno, con alguien que sabe mucho de ello, que lo tenemos ahí esperando, a Guille. y busquemos soluciones. Esperemos que Guille nos Exacto. traiga soluciones. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Hey, encantado. Nada, un placer estar aquí. Muy impactantes los datos que habéis ido diciendo y sin duda es algo que se ve un problema que no para de crecer en este mundillo, ¿no? Cada vez todo el mundo siendo más tecnológicos y un poco para eso estamos, ¿no? Para aprovechar la Web3, para solucionar esos problemas, intentar ayudar a todo el mundo a entender y no caer en estos tipos de ataques. Así que gracias por la invitación y por permitirme estar aquí hoy. Genial, Gracias, muchas gracias gracias a a ti ti. por aceptar la invitación. Antes de entrar en contexto, en temas, siempre nos gusta que, ¿no? dar ese espacio a nuestros invitados e invitadas a que se presenten. Cuéntanos un poco acerca de Guille del Olmo, quién eres, cuál ha sido tu experiencia profesional, aunque ya te digo, te veo bastante joven, pero igual cuéntanos cómo llegaste al mundo Web3, al mundo blockchain. Y actualmente, ¿cuál es tu rol en Ethermail, ¿no? Que es sobre lo cual Ujú. vamos a hablar? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuáles son tus tareas? Y luego ya vamos directamente al lío. Muy bien. Vale, pues bueno, yo soy de Barcelona. Nací y he vivido toda mi vida aquí en Barcelona. Colegio por aquí, en la universidad fui a un barrio por aquí, una universidad, un grado de emprendimiento, muy interesante para todo aquel que le guste el emprendimiento. Es un grado que se llama LAME, que las siglas corresponden a liderazgo, emprendimiento e innovación, que es un poco lo que me introdujo al mundillo del emprendimiento, me convirtió un poco en un culo inquieto y me provocó las ganas de estar todo el día buscando maneras de solucionar problemas, encontrar problemas en el mercado y cómo podía traer esa solución. Y me enseñó a no estar quieto. Es también una universidad muy, muy práctica, entonces ya me puso muy en tono a lo que es la Web3, una industria que nunca nada para de moverse, todo el mundo está constantemente con los ojos alerta a todas las esquinas para ver dónde se puede aportar soluciones, etcétera. Entonces, durante mi periodo en la carrera, empecé la carrera en 2019, acabo de acabar hace poquito, pero a mediados de la carrera empecé a descubrir la Web3. Empezó todo con el tema de las criptos, me había interesado, no me metí de pleno en la Web3 en ese entonces porque sonaba lo más básico de criptos y demás y no me puse a investigar qué era la blockchain, qué significaba esa tecnología y cómo se construía todo. Todo esto pasó cuando empezó un poco el boom de los NFTs. Unos 6 meses antes había empezado a indagar un poquito más, petaron los NFTs y ahí empecé a entender de verdad el potencial de la tecnología. Todo esto ya empecé a leer, a mirar vídeos. YouTube ha sido mi mejor universidad para eso. Para la Web3 es donde, si se encuentra bien la información, es una pasada la cantidad de cosas que se pueden aprender. Y empecé a entender qué era un NFT, qué era un token y cómo se podía utilizar. En todo ese proceso de aprendizaje me di cuenta de cómo se estaba utilizando el término de NFT y de token y no me gustaba nada hacia dónde iba, sobre todo en el mercado en el que yo estaba. En ese entonces que se estaba tirando mucho hacia timos, hacia scams, hacia phishing attacks, todo muy hacia un entorno muy negativo con los tokens y los NFTs cuando todo aquel que entendía la tecnología no era nada así, es el lado contrario de la moneda. Se puede utilizar para cosas súper chulas, súper únicas, pero lo fácil es atacar a gente y con eso hubo mucha gente que hizo mal uso. A partir de ahí empecé a indagar, ver qué oportunidades habían, de qué startups habían, empecé a ir a muchos eventos de networking relacionados al mundo de las criptomonedas, blockchain más que criptomonedas o NFTs, porque es la parte más core de la tecnología. Y a partir de ahí, en un evento, acabé conociendo a unos chavales con los que empecé un proyecto. Ese proyecto era OpenMint.
OpenMint era una consultoría de innovación enfocada a ayudar a las empresas a adaptar la tecnología NFT, pues para aprovechar eso, a mejorar la comunicación con sus usuarios, ese sistema de recompensas, fidelización y demás. Estuvimos con ese proyecto un año y poco. Justo llegó el momento que el mercado, llegó un mercado muy bajista para el tema de los NFTs, se complicó más el mercado, fuimos dejando ese proyecto un poco más de lado, pero eso nos provocó haber aprendido muchísimo y conocer a muchísima gente en el sector. Todos esos aprendizajes y esas puertas que me abrió OpenMint, me llegó a otro evento en el que conocí al cofundador de Ethermail, que es en la empresa en la que estoy actualmente, y después de un par de charlas entendí que había una oportunidad de trabajo para mí en la startup, y acabé entrando al cabo del mes de conocer a Gary, que es el cofundador. Conocí a Gary y a Shant, que son los dos fundadores del proyecto, y entré en Ethermail el julio pasado. En ese entonces éramos 10 personas en la empresa, y el producto aún no estaba en el mercado. Salió el producto a finales de agosto, principios de septiembre. Y bueno, ahí empecé en el departamento de ventas. Éramos un equipo muy pequeño, por lo que yo entré con el rol principal de ventas, pero iba rotando un poco por la carrera de emprendimiento y lo que me gusta, moverme de un lado a otro. Fui tocando un poco en el lado de producto, preguntando qué pasa ahí, IT, qué pasa aquí, cómo funciona esto, marketing, a ver dónde puede ayudar, customer success, más de lo mismo. Pero siempre estando enfocado principalmente a ventas, que es donde me he quedado y donde he podido crecer como profesional hasta el día de hoy, enfocándome muy en esa parte de colaboraciones, ventas y demás. Y bueno, el último año casi que llevo ya en Ethermail hemos crecido un montón. La empresa ha ido, pues empezamos 10, ahora somos unos 50 empleados. Ha crecido mucho internacionalmente. En Barcelona somos unas 20 personas en la oficina, el resto sí que estamos remoto. Y a nivel de usuarios también hemos seguido de crecer, ahora habiendo pasado el 500.000 de usuarios y empezando a abarcar cada vez más proyectos de tokens, NFTs, deportistas que usan colecciones o usan la blockchain para fidelizar a sus fans, etcétera, etcétera. Entonces, intentando abarcar un poco todo lo que podemos y allá donde podamos mejorar la comunicación, estamos. Qué bueno. Hablaremos más en detalle de Ethermail y veremos por qué tiene ese crecimiento tan rápido, ¿no? Y por qué ha superado ese 500.000 de usuarios por los beneficios que ofrecéis. Yo creo que en agosto-septiembre fue cuando nos conocimos, de hecho, cuando se acababa de lanzar Ethermail. Sí, Y sobre lo que dices, sobre lo que has comentado, solo puntualizar un par de cosas que me encanta, lo del grado de emprendimiento, como dices, que te pone en sí. actitud para la actitud adecuada para Web3, ¿no? Porque a veces hablamos de que falta formación para el futuro y de vez en cuando también es bueno mencionar que ya hay también, que hay universidades o formaciones que se están preparando, ¿no? Y que te dan esas bases para tener ganas de emprender y de estar aquí. Y sobre todo también lo que has comentado de cuando explotan los NFTs y pasa todo ese boom, ¿no? Ver realmente la utilidad que tiene. Los proyectos que se quedan ahí y la gente que entra ahí y que quiere saber más, es la gente que va a construir una carrera más sólida, un proyecto más sólido, con más utilidad a largo plazo, ¿no? Al final Ujú. los hypes van y vienen, pero una vez que se ve la utilidad que hay detrás de una tecnología es cuando no importa el mercado, no importa la volatilidad, el precio es una cosa o el hype que hay es una cosa distinta. La tecnología es lo que vale y es lo que vamos a ver hoy Sí, en el episodio. Si me permites, Albert, también me gustaría puntualizar dos cosas también de lo que has comentado, Guille, porque son cosas que también me parecen súper importantes. Había apuntado lo tuyo, pero dos cosas más. La importancia de los eventos. Qué importante es ir a los eventos, conectar con la gente, en cualquier industria en la que estés, ¿no? Y esto un poco como recomendación a la audiencia. Nosotros en nuestro newsletter tenemos un apartado de los próximos eventos, tal, porque realmente es importante. Ahí es donde conectamos con las personas y en el ecosistema Web3 está todo tan naciente que puedes directamente conectar con el fundador de una startup. Es increíble. Esas oportunidades se dan, creo yo, en la Web3 o en el entorno blockchain mucho más que en otras industrias hoy en día. Y también la importancia de
probar algo, ¿no? O sea, tú empezaste con OpenMint, esta consultoría para empresas NFTs, no era el momento, quizás es, creo yo, muy temprano, ¿no? Pues las empresas, según qué industria, todavía no están interesadas en eso quizás, pero igual aprender, conectar con la gente, ya estás metido en el ecosistema y luego te ha permitido eso, ¿no? Abrirte nuevas puertas, ¿no? El hecho de no parar, no quedarte con la derrota o seguir tratando algo que quizás no está funcionando, sino pivotear y seguir adelante. Así que eso también lo quería puntualizar porque creo que puntos importantes. Sí, Albert, perdón. Sí, no, de que, Guille, en 5 minutos has visto que nos has dado aquí como un Sí. montón de tips para que los oyentes pues puedan apuntar y poner en práctica. Vamos, antes de empezar a entrar un poco más a fondo sobre Ethermail, sobre este nuevo concepto de email 3.0, de Web3, queremos enfocarnos también un poco en la situación actual de los servicios de correo electrónico, ¿no? Que la mayoría de nosotros usamos y que nuestra audiencia usa, Gmail, Hotmail, Yahoo, el Outlook, el que sea. Um, en ese sentido, y mencionando lo que hablábamos antes, la introducción del episodio, estamos en un momento crítico, ¿no? Como veíamos que hay constantes ataques a bases de datos también para robar nuestros datos, entre ellos el email, y por eso la bandeja de entrada se convierte en un 85%, era Gianfranco, ¿no? Un 85% de spam y de phishing, de suplantación de identidad, que es lo más preocupante, que es cómo consiguen robarnos. Entonces, hemos mencionado las medidas de seguridad básicas para eh, intentar evitarlo, porque con inteligencia artificial y con todos los avances que se están haciendo cada vez son más difíciles, ¿no? Porque son cada vez más reales y atacan de una manera diferente. Con este contexto que hemos empezado, ¿qué aporta Ethermail para intentar solucionar este problema que tenemos actualmente con los servidores de email y que no para de agravarse? Pues la principal, cuando empezamos a ver cómo funciona Ethermail, al final es un correo electrónico en el que los usuarios van a la web, conectan su MetaMask, su cartera de Web3 y empiezan a utilizarlo. ¿Qué pasa? Que el correo electrónico es, si habéis visto cómo son el address de MetaMask o la dirección de estas carteras, es un código de 0x y otros 30 dígitos detrás. El correo electrónico de Ethermail es ese código seguido de @ethermail.io, por lo que podemos pensar, eso es muy transparente, cualquiera que sepa mi cartera me puede enviar correos. Qué fácil es que se envíen scams y cosas así, ¿no? De ese tipo y provocar ese tipo de ataques. Lo que nosotros hemos hecho en la plataforma han sido dos partes en la tecnología importantes para prevenir este tipo de ataques. La primera es limitamos mucho quién puede enviar correos y cuántos correos se pueden enviar. Por ejemplo, un usuario en Ethermail no puede enviar correos si no tiene ninguna transferencia en la blockchain. Eso nos permite permitir que solo puedan enviar correos gente que sabemos casi 100% que no son bots porque ya han hecho alguna transferencia y si habéis hecho transferencias en la blockchain, esas transferencias siempre hay que pagar una comisión. Igual que le pagas la comisión al banco, pues en la blockchain depende de cómo esté la red en ese momento, pagas una comisión u otra. Si fuesen bots, sería demasiado caro generar 1000 carteras diferentes, hacer transacciones y pagar comisión por cada una de esas transacciones para poder enviar correos. Por lo tanto, eso es la primera parte de la primera medida. Luego también limitamos la cantidad de correos que puede enviar una persona y la cantidad de personas a las que puede contactar al día. Por ejemplo, no puedo tener con una cartera una lista de 100 carteras y enviar un correo a esas 100 personas al día. Directamente no me dejaría en la plataforma, tengo ese límite de 8 o 10 diferentes personas, X cantidad de correos para prevenir ese tipo de ataques. Por eso obligaríamos a la gente a tener muchas carteras, lo que provocaría que fuese demasiado caro. Esa es la primera medida que ya nos permite que sea muy difícil enviar spam. Ahora podréis pensar, ¿qué pasa si alguien de Gmail envía correos de ataques a gente de Ethermail? Por ejemplo, yo con mi guille@gmail cojo una lista de 100 carteras y lo adapto.
Dentro de la plataforma, en los ajustes, hemos desarrollado lo que llamamos el Privacy Wall, que es una parte en los ajustes donde los usuarios tienen una opción de decidir quién les puede enviar correos a ellos. Esa opción está dividida en dos partes, en Web 2 y Web 3. La parte de Web 2 es pues, de correos electrónicos tradicionales como Gmail, Yahoo, Outlook, iCloud, etc. ¿Quién me puede contactar de ahí? Y hay tres opciones, cualquiera, solo dominios de seguridad alta, que nosotros tenemos una lista que curamos ese contenido y @gmail, por ejemplo, no lo permitiríamos, pero igual un @Substack, que es una empresa de newsletter así más conocida, sí que lo permitiríamos porque sabemos que si viene de Substack no es tan probable que sea de spam. Y la tercera opción es nadie de Web 2. Por lo tanto, ya directamente, si tienes eso que nadie te puede contactar de Web 2, es imposible que recibas esos correos electrónicos. De Web 3 también hay tres opciones. Tenemos la opción de nadie también, que nadie pueda contactarte. Tenemos la opción que solo puedan contactarte gente que está en las mismas comunidades que tú. Por ejemplo, compro un NFT de esta colección, solo la gente que tiene ese NFT, igual que yo, puede contactarme. Por lo tanto, cierro ese abanico de posibilidades a solo gente con unos intereses parecidos a los míos. O solo las empresas de esas colecciones en las que invierto pueden contactarme. Por lo tanto, damos bastante esas 6 opciones diferentes para limitar quién nos puede contactar y qué no. Otra cosa que planteamos también, por ejemplo, ¿qué pasa si Web 2 lo he limitado todo, pero de repente un día me llega un correo que igual habría sido interesante y no quiero perderme y por haberlo limitado tanto lo pierdo? Aún así, en la parte de ajustes tenemos una lista, vas a poder ver una lista dentro de ese Privacy Wall de todos los correos que Ethermail te está bloqueando y no te está enseñando en la bandeja de entrada, pero que no se borran automáticamente porque estarías perdiendo información que igual algún día te llega algo importante. Pues ahí vas a poder en esa parte de ajustes ver todos esos correos bloqueados y decir, vale, no, este me interesa y llévalo a mi bandeja de entrada, pero el resto elimínalos porque son spam o no me interesan. Entonces, hemos jugado un poco con esas dos medidas diferentes de permitir cómo enviar o cómo recibir esos correos para darle el control completo al usuario. Muy interesante esas medidas, me gusta la del privacy wall, ¿no? Desde que un momento cuando uno configura ya tiene eso. Cuando has hablado de los límites de carteras también y de email, se me ha venido algo a la mente. Tengo dos cosas, en verdad, que se me han venido a la mente. Primero, cuando saco ese email de esta bandeja, digamos, de correos no deseados, ¿no? O correos que han sido bloqueados por parte de Ethermail, una vez que yo digo, no, yo sí quiero recibir este email de esta empresa o persona web 2, automáticamente todos sus futuros emails van a llegar siempre en mi bandeja de entrada. O sea, ya pasa a ser como que white listeado, digamos, o sea, le estoy permitiendo acceso a mi bandeja automáticamente a ese dominio o a ese email. Ahora mismo no. Ahora, tal y como está ahora mismo la tecnología, no, sería más de forma individual, pero sí que es algo que vamos a empezar a implementar. No hemos parado de construir y expandir y traer funcionalidades nuevas al producto. De hecho, el Privacy Wall está hace un mes y medio, dos, pero llegará y esa parte sí que tendrá la opción el usuario. Genial. Y mi segunda pregunta, en relación a lo que has comentado, va más pensando como empresa o como Ujú. organización. Si tengo un límite de número de carteras o un límite de número de emails que puedo enviar diario, ¿hay alguna manera de, si yo tengo una base de datos de personas que me han dado el permiso de contactar, ¿hay alguna manera de, yo qué sé, pasarme ese límite? O cómo hacen eso para adaptarse más quizás a las necesidades de una empresa o de una organización más que de personas, ¿no? Ujú. Sí, buenísima la pregunta porque de hecho da pie a presentar el otro gran producto que hemos construido, que es la herramienta de email marketing para las empresas. Nosotros al final lo que trajimos primero el correo electrónico porque todo el mundo lo utiliza, todo el mundo le interesa y es eficiente, pero luego vimos, vale, tenemos otros competidores dentro de Web3 que tienen servicios parecidos de un correo electrónico para Web3.
pero nadie se está preocupando por esas empresas que quieren contactar con sus usuarios. Una colección de NFTs que tiene 10.000 NFTs y todos vendidos no tiene ninguna manera de contactar con esas carteras directamente. Entonces, lo que desarrollamos es, si habéis utilizado MailChimp o herramientas de mail marketing como pueden ser Klaviyo, Sendingblue y otras muy parecidas, hemos creado ese tipo de herramienta adaptada a la Web3. ¿Cómo funciona esto? Se crea el usuario, la empresa, una cuenta con esta herramienta y conecta su smart contract, su contrato inteligente, puede ser uno o diferentes, a la cuenta. Eso crea una base de datos dinámica que se actualiza cada 2-5 minutos, que contiene información de todas las carteras que compran o interactúan con ese contrato. Por ejemplo, tengo una colección de NFTs, voy a tener una base de datos con todo el mundo que me ha comprado o tiene ahora mismo el NFT. Y se va a actualizar cada 5 minutos. Estas dos cosas juntas es lo que voy hacia donde me preguntabas, Jan, la posibilidad de la empresa de enviar una newsletter solo a las personas que tienen mi token, mi NFT ahora mismo. Sé que si lo han vendido hace 5 minutos ya no van a recibir ese correo electrónico. A personas que tienen 3 de mi token en vez de 1 van a recibir un contenido más exclusivo. Gente que vende, le voy a poder enviar una campaña de offboarding, igual que una de onboarding al que llega. Y esa herramienta, como nosotros verificamos mediante unos procesos internos que si la empresa conecta ese smart contract es suyo de verdad, no va a ser spam. Entonces permitimos que envíe comunicados. Al final es cuando una persona compra una camiseta en Decathlon, va a empezar a recibir correos de Decathlon hasta que se le dé al unsubscribe. Pues esto es parecido. En el momento que compras el NFT, vas a poder recibir emails de esa persona. Esto lo detallamos un poco en el proceso de sign up, la primera vez que el usuario conecta su cartera y se crea el correo electrónico. El primer mensaje que firma es: acepto los términos y condiciones y acepto recibir comunicaciones de los proyectos en los que invierto. Por lo que de primera solo van a poder recibir a nivel masivo correos electrónicos de las empresas en las que invierten. Luego también se va a poder limitar y van a poder desuscribirse, pero es así un poco cómo funciona, y eso sí que no tiene ninguna limitación porque el usuario ha dado su permiso a ser contactado por ese dominio. Muy bueno. Ahí veo, Albert, no sé si has pensado, por ejemplo, mientras Guilla ha ido explicando, cuando los hoteles, por ejemplo, el proceso de reserva sea a través de un contrato inteligente o la reserva sea un NFT, como mientras el huésped tiene el NFT de la reserva, va a ir recibiendo toda la comunicación relacionada a la reserva, ¿no? Una vez que ya no lo tiene, porque lo canjea por su estadía, ¿no? O sea, da el NFT para poder quedarse en el hotel, deja de recibir esos emails o recibe el email de bienvenido, porque ahí se nota que ya se hizo el check-in, ¿no? O sea, como relacionable o sea, se va a poder utilizar esta herramienta cuando llevemos también los procesos del sector turístico a conexiones entre wallets, ¿no? Ujú. Tal cual, y sobre todo tener el contacto directo del cliente, ¿no? Que a veces reservas que son a través de alguna agencia, no tenemos el contacto directo del cliente, y de esta manera, si en un futuro las reservas están tokenizadas y se hace todo inventario tokenizado a través de NFTs, eh, vamos a llegar siempre al cliente, da igual si la revende, si no, vamos a tener la comunicación directa en el momento preciso. O sea que realmente la solución me encanta, y abogo porque sea así el estándar en el futuro. Pero has mencionado también, no, has mencionado un poquito de temas de privacidad o de consentimiento de datos, yo doy mis datos a esta colección de NFT que me contacte, etcétera. Poniéndolo también en perspectiva con lo que tenemos actualmente en Web 2, porque ¿no? Siempre decimos que Google, ¿no? y tantos otros lo que hicieron fue algo maravilloso, de darnos herramientas gratuitas como Gmail para poder interactuar.
Ujú, Pero siempre que tenemos algo gratis es porque nosotros somos el producto y está claro que lo que hacen es generar unos $5 al mes, más o menos, $10 al mes, con nuestros datos. Es decir, que por un lado nos lo dan gratis, pero por la otra parte se están beneficiando de nuestros datos. Esa ujú, parte de privacidad, ¿cómo sería en la Web3? ¿Cómo se posiciona Ethermail? ujú. Pues la parte de privacidad muy interesante también, es algo que vemos en la Web3, se tiene muy en cuenta, porque es algo muy en la cabeza de todos los usuarios, y cada empresa tiene un poco su fórmula propia, su fórmula secreta de cómo adaptar esa privacidad y permitir la seguridad, el anonimato de sus usuarios. Nosotros, en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un sistema de encriptación dentro de la empresa que nos permite que toda la información que almacenamos esté encriptada. ¿Cómo funciona esto? Al final nosotros como correo electrónico utilizamos una tecnología IMAP SMTP como cualquier otro correo electrónico, que es lo que nos permite comunicarnos con un Gmail, traer nuestro Ethermail a nuestra bandeja de entrada de la app del mail en el móvil, etcétera. La gran diferencia es que como la creación de esta cuenta va a través de la cartera, una vez la cartera conecta con nuestra plataforma, se crea esa cuenta, el sistema de encriptación funciona que cuando pasa esa primera conexión se crean unas claves de encriptación y esas claves de encriptación se guardan en la cartera del usuario. Eso provoca que nosotros guardemos toda la información en nuestra base de datos, pero al estar encriptada y como solo el usuario tiene las claves, para nosotros es físicamente imposible leer esa información. La comparación que utilizo mucho de Web2 es como si literalmente tuviese una llave y tú me guardas mi caja fuerte, pero yo tengo la llave en mi cartera. Tú tienes posesión de la caja fuerte, pero no tienes ningún tipo de acceso al contenido dentro, a no ser que vaya yo y desbloquee con la llave que tengo en mi cartera física. Entonces, esto es el equivalente digital. Yo tengo la llave de encriptación en mi cartera y a no ser que yo esté conectado y desbloqueando ese contenido, nadie puede leerlo. Entonces, es un poco, si tenemos un poco más de información en la página web, vamos a ir sacando poco a poco más información sobre eso. El protocolo se llama Tor Protocol. Por si hay algún curioso que quiere ir a mirarlo en nuestras redes sociales se puede encontrar, pero tenemos que sacar un poco mejor más documentación para que la gente entienda cómo funciona, pero es un poco así el funcionamiento básico. Entonces, eh, al final, no, por temas de privacidad y por costes, no tenía sentido es poner los correos electrónicos en la blockchain como tal, que es una pregunta que recibimos mucho, sobre todo con el boom de inteligencia artificial, que cada vez con estos sistemas se llegan a encriptaciones mucho más avanzadas y hacks más frecuentes. Entonces, tenerlo en una base de datos interna tiene mucho más sentido y provocando esa encriptación externa es la combinación perfecta para asegurar esa privacidad de cualquiera que utilice Ethernet. Cuando, Justamente cuando por ha ahí va una dicho, siguiente pregunta. solo un inciso, pero cuando ha dicho si algún curioso quiere investigar, para quien nos esté escuchando un podcast, Gianfranco y yo hemos cogido el boli y hemos apuntado enseguida el protocolo para poder echarle un ojo. Sí, os he visto. Dale, Gianfranco. Sí, siempre hay que apuntar esas cosas clave. Justamente hacia ahí va una siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de todo este proceso? ¿Qué sucede sobre la blockchain, ¿no? On-chain, y hablando un poco más de funcionalidades Web3 quizás, y qué está Ujú, sucediendo en base de datos centralizadas y tal, ¿no? ¿Hay algo que quede, por ejemplo, queda un registro verificable de por lo menos no quizás del mensaje, ya dices que el mensaje no es almacenado en la blockchain, pero de que ha pasado, de que ha habido una comunicación entre una billetera y otra? ¿Eso se puede mm, ver? O sea, o hay no. algo, ¿qué está pasando sobre la blockchain? ¿Está pasando algo aquí dentro de lo que es la comunicación billetera con billetera? Ajá. No, la comunicación no, porque eso daría más pie
hacer mal uso de esa privacidad y de poder hackear los sistemas y ver qué comunicaciones se han enviado entre quién. Entonces, no, nada de eso. Lo que sí que está en la blockchain es las claves. Las claves es lo único, las claves de esa encriptación dentro de la cartera y luego el smart contract nuestro con el que interactúa el usuario al conectar su cartera. Ahí es donde el evento se puede ver, lo que a nosotros nos permite ver qué carteras tienen Ethermail y cuáles no. Es lo único que pasa en la blockchain, que ahora mismo no es información que se pueda acceder porque no hemos publicado ni enseñado nuestro smart contract, pero a partir de ahí no hay nada más que pase en la blockchain por temas de privacidad y por temas de precaución. Al final tampoco tiene sentido. Creemos que el concepto de la descentralización, de tener todo on-chain, es muy bonito. Para unas cosas es muy, muy útil, pero no para todo. Y entrando en temas de seguridad y privacidad, hay que y andar con dedos, con ojos en la nuca y con muchísimo cuidado. Y por eso tomamos la decisión de hacerlo hacer como una mezcla de centralización a nivel de la base de datos, pero descentralización a nivel de ese acceso a la información que permite dar más seguridad al usuario. Entonces, no. Así, luego, lo que sí que puede pasar en la blockchain es nosotros en la herramienta para empresas ir a la blockchain y del smart contract que tú tienes conectado a la herramienta, nosotros coger toda la información y darla en tu cuenta para que puedas contactar a todas esas carteras. Si me explico. Sí, sí, perfecto. No tiene sentido, al final es una manera de hacer esta web 2.5, ¿no? Que mencionamos muchas veces, que es web 3 nos encanta en filosofía, es un poco utópico como tal en algunos casos, ¿no? Entonces tenemos que aterrizar y ver cómo a día de hoy podemos ir construyendo, buscar ese mix y poco a Sí. poco las actualizaciones, las novedades que vayan saliendo ya nos permitirán darle otra forma, a lo mejor en los próximos años, pero a día de hoy tenemos que buscar una solución real, ¿no? Que nos aporte beneficios reales y es buscar este término medio 2.5, dijéramos. Guille, una duda que me surge, porque has comentado para empresas, eso me ha quedado muy claro y la verdad que me interesa ponerlo en práctica desde nuestro proyecto con Gianfranco, ver cómo podemos utilizarlo, porque la verdad que me parece increíble. Como usuario, por si alguien nos está escuchando, que tiene su wallet, que tiene algún NFT, por ejemplo, ¿hay manera de comunicarse directamente con cualquier otra wallet? Es decir, yo veo que hay un NFT que me encanta y lo tiene tal persona. Yo tengo la dirección de esa wallet, yo puedo comunicarme con esa persona para hacer una oferta, por ejemplo, o para lo que sea. O esa persona me tiene que dar acceso. O sea, si tienen el privacy wall que cualquiera de Web3 le puede contactar, yo únicamente con la dirección de su wallet ya le puedo enviar un email. Sí, sí. ¿Cómo funciona eso? Es, imaginaros, la plataforma de Ethermail es muy, muy parecida a correos electrónicos a los que ya estamos acostumbrados. Entonces, el UX, el cómo se va a ver la bandeja de entrada, las carpetas, los favoritos, los borradores, etcétera, es muy, muy parecido, con algún toque un poco más moderno en algunos sentidos de visualización, pero muy parecido. Entonces, sí, el correo electrónico que vamos a poner para contactar a esa cartera es el wallet address o el dominio ENS, Unstoppable Domains, que cada vez más gente utiliza eso como alias. Cogemos esa dirección y le añadimos un @ethermail.io detrás. Y eso es tal cual el correo electrónico. De manera predeterminada, el Privacy Wall viene completamente abierto para que todo el mundo pueda recibir correos de cualquiera. En el momento que van ajustes es muy fácil cambiarlo, pero damos la opción a tenerlo abierto de primeras por si empiezas a recibir información interesante. Otra cosa también que pasa con Ethermail es que, claro, nosotros ahora estamos creciendo, no llevamos ni un año en el mercado y hay muchas carteras que aún no tienen Ethermail. ¿Qué pasa si yo le envío un Ethermail o un correo a una cartera que aún no conoce Ethermail y no ha entrado nunca? Pues nosotros lo que hacemos es, cada vez que se crea un MetaMask o una cartera nueva,
ya le creamos un Ethermail automáticamente. Simplemente que esa cartera no ha accedido a él. Entonces yo a Jan le puedo enviar un correo, por ejemplo, en Ethermail, él no saber nada de Ethermail y mi correo estará ahí esperando a que entre. El día que él entre, llegará y podrá ver las comunicaciones que le he ido enviando. Entonces va a ser muy fácil para nosotros contactar con otras carteras o alguien que queramos ese NFT y podrán verlo en cuanto entren a Ethermail. Sí que no tenemos una funcionalidad ahora mismo de push notifications, por ejemplo, la vamos a tener en la aplicación móvil cuando esté. Todo el mundo que conecta su Ethermail a su Gmail personal o a su otra bandeja de entradas y que está, pero push notifications en el MetaMask como tal, en la extensión que nos aparezca un 1 ahí si tenemos un correo, aún no, por cómo está la tecnología, por cómo está construido todo en la Web3. Sabemos que esa parte va un poco más lenta, pero estaremos ahí de los primeros y estamos ahí innovando a ver cómo podemos hacer la UX o la experiencia de usuario lo más fácil posible para estas personas. Buenísimo. Sí, yo soy usuario de Ethermail. He probado, además le he enviado un email también a Albert como de prueba. Eh, la verdad que el UX es lo mismo que cualquier bandeja de correo, es decir, para las personas que nos escuchan, ¿no? Y por ahí ya tienen una wallet, pero piensan que va a ser algo complicado, no. O sea, abran, es ir a Ethermail, ¿verdad? Ethermail.io, conectar tu wallet y actualmente entiendo que claimear o canjear, obtener esa cuenta de email es totalmente gratis para un usuario, ¿verdad? Sí, va a ser siempre gratis. Al final Ok. es como el correo electrónico, sí. Ok. Y una diferencia, y justamente aquí ya iba con esta pregunta, es una diferencia con el correo electrónico normal o Web 2, el que conocemos, aparte de las que ya hemos hablado, ¿no? Temas de privacidad, etcétera. Nosotros hemos leído en la web de Ethermail que Ethermail planea recompensar a sus usuarios por leer emails con contenido relevante, ¿no? ¿Cómo funciona esto exactamente? ¿Cómo es este sistema de recompensas? ¿Por qué tipo de emails van a recompensar? ¿Por qué están recompensando a la gente por leer emails? Explícanos un poco cómo funciona esa funcionalidad y con qué están recompensando a la gente también. Ujú. Claro. Guay, pues nosotros si entramos en la bandeja de entrada de Ethermail veremos arriba a la derecha que hay un número y unas letras que ponen EMC. Es la moneda interna, aquel que haya jugado un videojuego estará muy familiarizado con las monedas de la plataforma en sí. Pues es algo parecido. Ahora, eh, ese EMC es el Ethermail Coin que le estamos dando pues como recompensa, como incentivo para que los usuarios vayan entrando, vayan interactuando con la plataforma, envíen o reciban correos electrónicos. Vamos dando esas bonificaciones de esa coin. Nosotros a final de año, principios del año que viene, vamos a sacar el Ethermail Token, que va a ser un token real, con valor real y se podrá intercambiar por Ethereum, por Bitcoin, por euros, etcétera. Y lo que va a pasar es que esos usuarios van a poder intercambiar el Ethermail Coin por el Ethermail Token, lo que va a provocar que ese cambio le dé un valor real a lo que pueda generar el usuario. Ese Ethermail Token va a servir mucho para empresas de primeras, por ejemplo, pues esa herramienta de mail marketing, van a poder pagar la suscripción con el Ethermail Token. Esas empresas también van a recibir como recompensas ese Ethermail Coin, ese Ethermail Token, por traer usuarios. Por lo tanto, si yo soy una comunidad y traigo a 10.000 personas a Ethermail, sé que luego voy a tener muchos meses de poder utilizar la herramienta sin ningún coste porque me ha recompensado la plataforma por ampliar la cantidad de usuarios. Uh, Luego también la parte muy interesante, tanto para empresas como para usuario, que es el tema de contenido promocional. Con el tema correo electrónico, a todos los que hemos trabajado con empresas, mail marketing, se nos enciende la bombilla de, vale, ¿cómo puedo promocionarme, ¿no? a gente que no es de mi comunidad? ¿Cómo puedo conseguir llegar a más personas? ¿Cómo puedo vender en ese sentido? Pues estamos desarrollando la Marketing Suite,
que la Marketing Suite va a ser una funcionalidad en la plataforma como un paid traffic dentro de Ethermail. Eso lo que va a permitir es que las empresas, por ejemplo, que una empresa venga y diga, vale, yo quiero promocionar mi proyecto de NFTs y quiero vender a 10.000 personas que tengan 10 NFTs con un valor total de 10.000 euros y que hayan hecho una transacción en la blockchain en el último mes, por ejemplo. Con algoritmos varios averiguaremos el valor de esas carteras, como hace un poco Facebook Ads cuando define el valor de cada usuario al que intentamos contactar, y la empresa pagará para poder enviar contenido a esas carteras. ¿Dónde está la magia y dónde se ve beneficiado el usuario? Que de esa cantidad que paga la empresa, entre un 60 y 80% estamos acabando de definir del dinero que paga, se va a repartir entre esos usuarios. Por lo tanto, ya estamos permitiendo que el usuario, es un return protocol, que el usuario se va a ver recompensado más aún por leer contenido promocional. Significa que no va a considerar ese correo electrónico spam, porque tiene una parte en el perfil donde puede decidir qué tipo de contenido promocional puede recibir si es que quiere recibir. Y está incentivado a abrir esos correos ya que está recibiendo esa recompensa monetaria por verlos, que es también beneficioso para la empresa porque como el usuario tiene ese incentivo, van a interactuar más o van a ser más eficientes las campañas de mail marketing que puedan llegar a enviar. Entiendo que esa, digamos, alineación de usuario-empresa va un poco relacionada con, a la mano derecha en nuestra configuración dentro de Ethermail, hay un apartado para poner nuestros intereses, por ejemplo, ¿no? Sí, Entiendo que luego cuando amplíen esa funcionalidad, más o menos por ahí es donde van perfilando qué usuarios son los que se alinean con qué empresas, con esos intereses que pone el propio usuario, ¿no? A mí me interesa el arte, la filosofía, el viaje, etcétera, etcétera. correcto, sí. Sí, en vez de Facebook un poco que coge esos datos en base a lo que sigues, lo que haces, lo que publicas, a nosotros directamente te lo preguntamos. Y así lo sabemos desde el principio y te podemos enviar si te interesa contenido que te vaya a gustar desde un principio. Genial. Me parece la solución win-win, ¿no? Que es lo que se busca en Web3, que al final que gane tanto empresa como usuario y que el usuario tenga ese poder y sea recompensado por su tiempo. Guille, la verdad que nos encanta hablar contigo, pero no queremos tampoco abusar mucho más de tu tiempo porque acabamos de ver que estamos ya en hora, pero es que es un proyecto que nos encanta, que hacía tiempo que queríamos traer también aquí a nuestra comunidad. Luego, Y... luego crearemos nuestro protocolo Talk to Earn, ¿no? El que venga a hablar, gana algo. Me parece un buen Buenísimo. protocolo. Solo Sí, sí, para seguro. ir cerrando el episodio, Guille, porque seguro que muchos y muchas de los que nos están escuchando les interesa el proyecto también y dicen, vale, quiero unirme. ¿Qué deben hacer? Primer paso, entiendo que es que deben tener una wallet, que en ese sentido, si nos estás escuchando y no tienes una wallet, contáctanos, te ayudamos, te enseñamos cómo se crea para que puedas entrar en este mundo. Si ya tienes la wallet, ¿dónde van? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cuáles son los siguientes pasos para entrar en Ethermail? Vale. Pues una vez ya tengáis el MetaMask instalado, directamente en la página ethermail.io veréis la página web ya con el giro y todo y vais a tener un botón que pone Sign Up ahí mismo, tal cual entréis en la página web. Ahí directamente podéis darle, conectáis la cartera y ahí no os asustéis porque hay un total de 3 veces que os va a aparecer el pop-up de MetaMask para firmar. Esas 3 veces, para que sepáis un poco lo que estáis firmando, no os vamos a robar dinero. Esas 3 firmas son, la primera es aceptar los términos y condiciones de la plataforma para crear la cuenta.
La segunda es, aceptas recibir comunicaciones de las empresas en las que has invertido o con las que has interactuado por temas de GDPR y más legal. Y la tercera es, creas y coges o guardas en tu cartera las claves de encriptación, que es lo que permite esa encriptación segura completa para el futuro. Entonces, esas son las tres firmas que van a aparecer. Una vez haces eso, ya vas a estar en la bandeja de entrada, ya vas a poder enviar y recibir correos electrónicos. Si hay cualquier fallo en el proceso, vamos a estar trabajando con Hospitalidad Emprendedora y viendo cómo podemos trabajar juntos y apoyarnos, así que cualquier duda, desde ahí os van a poder ayudar en todo lo que necesitéis también y vamos a estar en contacto seguramente. Genial. Compartiremos el enlace a ethermail.io en las notas del episodio para los que nos están escuchando. Y sí, tal cual, vamos a ver cómo activamos eso para nosotros también enseñar esta nueva herramienta dentro de nuestro curso para profesionales del turismo y la hotelería, que empieza ahora el 19 de junio. Así que ya lo hablaremos más en profundidad. Muchísimas gracias, Guille, por estar aquí con nosotros, por tu tiempo. No sé si hay algún pensamiento, alguna recomendación o algo más que quieras compartir en modo de cierre en cuanto a tu participación en el podcast de hoy. Ahora lo que digo, lo que suelo decir siempre, que Web3 de primeras puede parecer que suena chino, que puede parecer muy complicado, pero es un mundillo en el que va a empezar a crecer y crecer, que merece muchísimo la pena empezar a aprender. Ahora es una oportunidad perfecta para empezar a ver de qué va, qué se puede aprender, entender la tecnología y entender qué proyectos hay para en el futuro aprovechar ese movimiento nuevo, igual que explotó el Internet en su día, hoy está explotando la blockchain y la inteligencia artificial, así que nada, aprovechar la oportunidad y ver qué hay en el mercado donde podéis aportar vuestro granito. Genial, pues nos quedamos con eso de cierre. Y si tú nos estás escuchando y quieres empezar a aprender sobre esto, apúntate ya. Este lunes empieza el curso, la siguiente edición del curso de Blockchain y Web3 para el turismo y la hotelería, así que estás justo a tiempo de aprender. Gracias, Guille, por tu tiempo y seguimos viéndonos por las redes. Un saludo. Sí, gracias chicos, un placer haber estado aquí, gracias por la conversación. Hasta la próxima. Chao. Adiós, chao.